Día número 4 de este Mindset Madres. Así que estás en el episodio número 4 de la temporada 6. Y un mindset es una modalidad de taller que creé para revisar y actualizar nuestras creencias. En este caso, las creencias con respecto a las madres. Mindset es la configuración mental y lo que hacemos es revisar todo lo que pensamos que es verdad, o mejor dicho, todo lo que tenemos guardado en nuestra configuración mental en modo verdad. Para revisarla y para poder reflexionar también hay que revisarla. Entonces, ayer terminé preguntándote si las mamás, una madre no es persona. Parece ser que una madre no es persona. O sea que una mujer es mujer hasta que queda embarazada y después se convierte en madre y se convirtió en una esclava. ¿Esclava de quién? ¿De sus hijos o de ella misma? Digo ella misma porque, claro, ¿qué pasa? Una mujer se convierte en madre y ella misma tiene sus propias expectativas de que, de, de cómo tiene que funcionar una mamá, de cómo tiene que ser una mamá. ¿Qué prioriza una mamá? Con respecto a las expectativas, hay algo que escucho siempre, que escucho mucho, 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 y es esto de que una mujer se convierte en mamá y pretende ser la mejor mamá del mundo. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno tiene quilombos con su madre y no los resolvió, no quiere ser como mamá y entonces se va a ir al extremo opuesto para no ser como mamá. Lo cual uno sigue al mantener ese juicio y mantenerse en el opuesto de no quiero ser como mamá, sigo atado a qué? Y primero que sigo atada al conflicto y además al juicio que me hace y no al extremo opuesto. O sea, no estoy eligiendo con libertad. Si vos no querés ser como mamá, estás muy ocupada, no queriéndote parecer, y te aseguro que te pareces igual, solo que no lo puedes reconocer. Y esto de irte al extremo opuesto para no ser como mamá, te, te controla, ¿qué? Te controla tu libertad, porque en lugar de elegir lo que verdaderamente querés elegir y elegir lo que funciona para vos, estás huyendo de eso, manteniéndote en el extremo opuesto, haciendo lo contrario a lo que hacía tu mamá. Y esto es porque, bueno, porque tenés heridas que no sanaste y entonces funciona desde las heridas, no desde la libertad. Ahora, madres o esclavas, ¿no? Vamos a empezar a poner un poquito de humor a esto, porque esto de laburar gratis para toda la vida, sin vacaciones, em, y cómo es esto que vemos a una madre y no a una persona. ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? Porque por las respuestas de que se necesitan las madres para toda la vida y todas esas barbaridades, ¿cómo se llega acá? O sea, ¿por qué llegamos a que hay un gran porcentaje, iba a decir, en realidad la mayoría, de esta cuestión de creer que se necesita a una madre, que es un rol y no una persona? Y después hay un montón de derivados de esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que te planteé ayer con un dibujito mental que te dije, si mamá y papá están arriba y abajo están hija e hijo, en modo ejemplo. Y después uno de estos hijos ya es grande, o bueno, ya es grande, tiene 21, vamos a decir, mayor de edad. No sabemos si subió a ser arriba jerárquicamente, ser par de sus padres, pero tiene un hijo. Y yo te planteé qué pasa con ese hijo, a dónde va ese hijo en el dibujito. ¿Lo dibujas abajo de su mamá o lo dibujas a la par de su mamá? ¿Y por qué te pregunté esto? Porque por supuesto que es subjetivo y que va a depender de los roles de los padres anteriores. Es decir, en realidad depende de todos, pero está buenísimo que empieces a observar eso. ¿Por qué? Y porque hay ejemplos y hay personas en donde quien tuvo un hijo pasa a ser más hijos de sus abuelos y hermanos y hermano de su madre que
verdaderamente hijo de quien es hijo. ¿Se entiende? Es muy subjetivo porque si viven todos en una misma casa, bueno, si la que primero fue madre, o sea que es abuela, sigue en rol de mamá y no se corre o le da el espacio a su hija para que sea verdaderamente madre, va a haber un lindo quilombo de conflictos. ¿Por qué? Y porque ahí lo que hay que revisar es quién ocupa el rol. Y a veces, por no decir siempre, generalmente antes de nacer, nosotros ya hay quilombos de espacio y de roles en nuestras familias en donde venimos, desde nosotros antes de nacer. Entonces imagínate que nacemos y hacemos más grande el quilombo. Básicamente es así en todas las casas. ¿Por qué digo esto? Por una cuestión de roles, porque capaz que tampoco esto vale de excusa para decir yo quiero ocupar mi rol de madre, lo que pasa es que mi mamá no me deja y se adueña de mi hijo, claro, otra vez estamos con las excusas para afuera. Cuando uno ocupa el espacio que es de uno, hay un montón de cosas que se empiezan a acomodar. Que al otro puede ser que no le guste, por supuesto que esto pasa. Pero acá la cuestión es que primero tiene que identificar uno en dónde está funcionando y después revisar cuál es su verdadero rol. ¿Por qué? Y porque hay mucha confusión con respecto a esto, porque si primero no identifico en el lugar de quién estoy viviendo, primero tengo que reconocer que tal vez que estoy viviendo la vida de alguien más y si no me doy cuenta de esto, no me voy a poder ir al lugar que verdaderamente me corresponde. No es algo que verdaderamente y con toda sinceridad, no es algo que uno resuelva en 2 minutos y medio. Primero hay que observar, pero te lo quiero plantear para que veas que si no estamos observando esto, hay altas probabilidades de que tengamos un lindo conflicto de roles y por supuesto que esto va a traer otras consecuencias. ¿Por qué? Porque si en el ejemplo que te daba en el episodio anterior, si te tocó ser el primer hermano y te ocupaste de ser la madre de tus hermanos y tenés 60 años y lo seguís haciendo, bueno, cargas con responsabilidades que no te corresponden y más allá de que esto te pese, hay otras consecuencias con respecto a esto. Entonces, ahí tenemos que también reconocer que en estas consecuencias son todas producto del rol, pero el rol que si no me doy cuenta que sigo funcionando desde ese rol, mañana voy a seguir haciéndolo. Por eso la importancia de reconocer en dónde estoy con respecto al rol. Esto no es para que te critiques ni te juzgues, ningún mindset tiene esta intención. Acá la cuestión es de revisar desde dónde estoy viviendo, desde dónde estoy funcionando y por supuesto poder observar más de cerca mis pensamientos, mis ideas, porque cuando se volvieron creencias ya están guardadas en nuestros cerebros como verdades y ni siquiera las cuestionamos, porque están guardadas como verdad y ya estamos viviéndolo desde una verdad. Entonces, que sigas teniendo la voluntad y las ganas de revisar tus roles, yo te invitaría a que lo hagas desde antes de que hayas nacido. Es decir, que tengas la voluntad de observar esto con respecto a tus padres y cómo eran con respecto a tus abuelos antes de que vos nacieras, porque vas a descubrir cosas muy interesantes incluso antes de que vos hayas venido a este mundo. Y por otro lado, con respecto a esto de la esclavitud, y vamos a ponerle un poco de humor y digo esclavitud porque es un laburo de toda la vida, que se le está pidiendo a las madres que sean madres toda la vida, y es como un poco mucho, ¿no? Entonces, si no le ponemos humor, le vamos a poner drama y tenemos que empezar a reír. Gracias a todas las personas que completan los mensajes de las historias, me doy cuenta que está generando el mismo impacto que suceden en los talleres, en los mindset de cuando hacemos el grupo de WhatsApp, porque hay personas que se están leyendo con otras en las historias y esto genera comentarios de personas que no se les habían ocurrido, ¿no? Y esta es la riqueza del compartir, que hay comentarios y planteos y puntos de vista que a otras personas no se les ocurrió y entonces lo empiezan a leer ahí y hacen más comentarios. Algunos me escriben por privado y yo igualmente los trato de compartir a todos. Con respecto a esto de que te preguntaba, ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo es esto que una madre no es una persona
por supuesto que sí lo es, pero digo, se trata a una madre como si no fuese una persona con necesidades o con sus ganas de tener su vida propia. No. Si sos mamá, no podés tener vida propia. Tenés que ser madre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas expectativas? ¿Cuáles son las expectativas de una madre? Estamos hablando de una madre como si no fuese una persona. Em, ¿Cómo llegamos a esto? Dos cosas quiero plantearte. En realidad es una misma. Y tiene que ver con que las madres ya también se ponen en una posición de sacrificar sus vidas. Yo me sacrifico por mis hijos. Digamos, o sea, digo de nuevo, la palabra sacrificar. Cuando hablamos de un sacrificio, ¿qué estamos diciendo? Sacrificar es matar a alguien para darlo de ofrenda. Matar algo, como matar a un animal cuando se hace una ofrenda. Si buscas la palabra, la etimología de sacrificio significa eso. Y entonces acá estamos sacrificando a la persona que es mamá por sus hijos. Es decir, que la persona que era persona antes de quedar embarazada se sacrifica a sí mismo para, o sea, se mata como mujer para ser mamá. Es un horror lo que estoy diciendo, pero lo que quiero mostrar con esto es que es una consecuencia también de las expectativas. ¿Por qué? Primero de la acumulación de cositas que hay de si tenés conflictos con mamá, los arrastrás igual, pero encima no querés ser como tu mamá. Entonces, vos querés ser una buena madre. Y acá vamos con la cagada más grande. ¿Qué carajo es ser una buena madre? Porque ahí le metemos a la cajita de una buena madre hace, y acá hacemos una lista de estupideces que son estas que después hay que sacrificar a la mujer que era mamá. La matamos para que sea una buena mamá. O sea que para ser una buena mamá no tiene que ser mujer. O sea, olvídate de tu vida personal porque ahora sos madre. eh, y entonces, acá está, esto del sacrificio es como que está bien visto una madre que se sacrifique por sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Después sus hijos crecen y ahí empezamos con los reclamos de todos los tamaños, tipos y colores. Porque después está mamita reprochándote porque yo dejé mi vida por vos y después vos creciste y dijiste, a mí no me gusta recibir facturas, o sea, no me gusta que me estés echando en cara que dejaste de trabajar por mí para cuidarme, que no te fuiste a no sé dónde por mí, todas estas cosas que suelen después reprochar las madres cuando crecen, o porque si las madres estaban acostumbradas a vivir a través de sus hijos o por sus hijos, ¿qué pasa cuando los hijos crecen? Claro, en el mejor de los casos, si tus hijos crecieron, genial porque te liberás de la esclavitud. Ahora, las mujeres que aprendieron a vivir solo por y para sus hijos no lo ven como una liberación, ¿cómo lo ven? Como un abandono. Y entonces, si antes no tenían vida propia, cuando los hijos se van, tampoco y no saben qué hacer con sus vidas. Estoy hablando de este estereotipo en donde nos quedamos conectados al sacrificio y y en el modo niño con respecto a la necesidad. Es decir, que mamá ya tenía agujeritos, los tapó con los hijos y entonces ahora los hijos se van y ¿qué hacemos? No estoy diciendo que todas las madres hagan esto, no, por supuesto que no. Hay algunas que son más vivas y vienen más evolucionadas y se dan cuenta que se liberan de la esclavitud. ¿Qué pasa? Hay un doble conflicto acá. Que, digo, el doble conflicto que es, o mamá está acostumbrada porque acá se genera una relación de dependencia de los dos lados, pero va a depender mucho de, eh, digamos, de ambos roles. Primero, si el hijo cree que necesita a mamá toda la vida, va a generar una relación de dependencia con mamá. Y acá, ¿cuál es el conflicto más grande? Que la jerarquía esta, que yo decía, che, hay que subir, ¿eh? Hay que subir para ser pares de nuestros padres, eso no se logró. Y entonces, en la relación de dependencia no es sano. No es sano que vos tengas 30 años y pienses que necesitas una mamá como si fueses un cachorrito de... No, ¿se entiende? No es sano que alguien de 30 años se piense que necesita mamá. Primero porque no es verdad. Segundo, porque ya lo aclaré que es un rol, ¿no? Y aunque no hayas tenido una mamá porque falleció cuando naciste, alguien cumplió el rol, pero da igual si es la mamá adoptiva, si es la mamá biológica, la mamá del que más te guste.
da igual, llega un momento que uno no necesita a mamá, pero cuando hablo de necesidad es que sí hay un momento de la vida en donde se requiere que alguien nos cuide y y volvemos a la responsabilidad legal. Por eso uso ese dato como referencia. Ahora, hay otras edades en decir, dale, che, tenés un novio, tenés una novia y seguís necesitando a mamá. O sea, hay cosas que hay que tomarlas con humor para decir, che, esto no es compatible. Hay cosas que no son compatibles. O sea, en el momento que haces ciertas cosas y crees que necesitas a una mamá, te lo tengo que decir. Estás en modo hijo. Entonces, ¿qué te quiero mostrar con esto? Que no subiste un carajo para la adultez, no importa. No estoy hablando que madures. Lo que estoy diciendo es que la autoimagen que tiene uno de uno mismo es, para algunas cosas soy adulto, claro. Para salir fuera del país y tomarme un avión y irme de vacaciones soy un adulto, pero después para hacer ciertas cosas necesito a mamita. No, pará. ¿Cómo? Sos adulto un rato acá, pero en la otra esquina no sos un adulto que necesitas a mamá. Entonces, ¿dónde empezamos a notar esto? En los reproches, en lo que reclamamos a mamá. Entonces, interesantísimo que sigas observando en tu lista y seas sincero, o sea, que tengas la total sinceridad con revisar qué le reclamas a tu mamá. No importa si es chiquito, mediano o grande, anota todo. Porque, por ejemplo, hay comentarios muy, muy repetitivos con respecto a no solamente que los leí en las historias que comentaron ayer o que lo hicieron hoy, sino que lo escucho todos los días en el consultorio. Comentario del tipo, uno me lo noté para no olvidarme, que es muy repetitivo. Mi mamá se queja todo el tiempo. Ni hablar de los que dice mi mamá. Si no dicen se quejan, dicen mi mamá, se ponen en víctima todo el tiempo. Y yo te voy a preguntar a vos, ¿y a vos qué te molesta? ¿Qué te molesta que tu mamá se queje? ¿Qué te molesta que se ponga en víctima? ¿No? Porque vos decís, mi mamá se queja todo el tiempo. Bien, eso es una crítica, eso es un juicio. Y acá la pregunta es, ¿y por qué te molesta? Porque vos podés venir y contar, mi mamá se queja, ta, 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 porque mi mamá se pone en víctima. Bien, vamos a incluirte en esta observación, en esta escena. Vos estás mirando a tu mamá y yo te estoy escuchando a vos. Y entonces yo te digo, ¿y a vos qué te molesta? Eh, y otra cosa que quería ponerlo a la misma altura porque son las que más se repiten, el que se queje, el que se ponga en víctima o el que no haga nada para estar mejor. Las tres cosas me las anoté como lo más repetitivo de lo que molestan de las madres. Y a ustedes que son hijos les voy a decir, ¿y a ustedes qué tienen que estar, qué haces mirando a tu mamá que estás reclamándole o criticándole eso? O sea, ¿por qué pensás que tu mamá tendría que estar haciendo otra cosa? Volvemos a lo mismo que te dije ayer. ¿Por qué mamá tiene que ser de una manera en la que vos querés que se comporte? ¿Por qué no tiene derecho a hacer y hacer lo que se le cante? Entonces, ¿desde dónde estás haciendo este juicio? ¿Sí? O sea, está buenísimo que puedas reconocerlo porque lo que te quiero mostrar es en dónde te estás ubicando vos para hacer esta crítica. ¿Desde dónde estás mirando esto? Entonces, vayamos al dibujito. Mamá, papá, pregúntate, ¿yo estoy arriba con ellos en la par o estoy abajo? Y cuando yo hago este comentario, o sea, pregúntate así, cuando yo estoy diciendo esto de que mi mamá, ta, 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 no importa, te di los tres más comunes, pero completalo con lo que vos, eh, con lo que a vos te esté pasando, pregúntate, ¿en dónde estoy yo cuando estoy emitiendo este comentario a mamá? ¿Sí? Em, y con respecto a esto de sacrificar las vidas, em, si sos mamá, primero observalo como hijo, como hija. Em, si te sentís identificada, de nuevo, recordemos que el mindset de madres es para que uno primero lo vea como un hijo, que inevitablemente después lo va a ver como madre si ya sos madre, por supuesto que también. Pero primero centrate en que fuiste hija antes de ser madre. Entonces, no es para que te juzguen, no es para que te critiques, es para que puedas mirar más de cerca estas cosas. Y otra cosa que también quería aclarar es que han dicho lo dicen bastante en los vivos y también en las historias, y lo escucho todos los días, con respecto a la sociedad.
No, bueno, pero la sociedad actual, no importa si es la sociedad actual o la sociedad pasada, para decir cosas como que, bueno, la sociedad te dice que para ser una buena madre, la sociedad actual pasada, no, no existe la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Nosotros somos la sociedad. Vos, yo y los demás somos la sociedad. Entonces está bueno que observemos qué es eso de poner el poder ahí en el título y la etiqueta de la sociedad. La sociedad soy yo con lo que hago, con lo que digo y con lo que pienso. ¿Y qué es esto de andar justificando como si la sociedad tiene un poder que alguien le puso? Por supuesto que sí. Estás diciendo la sociedad tal cosa como si te presionaran a hacer y hacer algo que no querés. ¿Qué es esto de poder poner el poder ahí? Porque esto va a tener como consecuencia, como resultado, esto de nos va a llevar directo ahí con un clic derecho no, un acceso directo, doble clic al qué va a decir la gente. Entonces, em, con respecto a esto de las buenas madres, ¿qué es una buena madre? ¿Qué es esto de ser la mejor mamá del mundo? ¿Y desde dónde uno quiere ser la mejor madre del mundo? ¿Para qué? Además, ¿para qué? ¿Por qué alguien elegiría ser la mejor mamá del mundo además de que hay que definir esto, ¿no? Em, Hoy me reía sola porque pensaba cómo iba a llamar a este episodio y digo, las madres son como la final del mundial. Están hechas para sufrir. ¿Cuánto hay un prototipo de madre que defiende la idea de que cuando se es madre se sufre? Y pareciera como una obviedad de que si no sufrís, no sos una buena madre. Y ahí vamos con la lista creativa de qué es ser una buena madre. Entonces, si... Dos preguntas. Si no ocupas tu rol, ¿el de quién estás ocupando? Tres preguntas. Si no ocupas tu rol, el rol de quién estás ocupando, la vida de quién estás viviendo y la tercera, ¿qué es ser una buena madre?